Oscar Suárez, en nombre de la Cámara de Comercio y Pro Barranquilla, les damos una cordial bienvenida al conversatorio Integración Económica de la Bicicleta en las Ciudades. Desde la Cámara de Comercio, en asocio con Pro Barranquilla y la Universidad del Norte, estamos liderando una mesa técnica de movilidad que fue creada con el objetivo de formular y realizar seguimiento a buenas prácticas y recomendaciones de política pública para articular empresas, autoridades y ciudadanía en general en la identificación y desarrollo de soluciones y medidas en el corto y mediano plazo para esta coyuntura actual. Este espacio, este conversatorio, está desarrollado en el marco del Foro Nacional de la Bicicleta, evento de la Bicired Colombia, que desde el 2015 nos estamos impulsando la participación ciudadana para que se generen acciones, propuestas y proyectos que construyan política pública a favor del uso de la bicicleta como medio de transporte, deporte y recreación en nuestro país. Este conversatorio del cual estamos haciendo inicio tiene como objetivo ser un espacio de discusión con unos magníficos panelistas sobre el uso de la bicicleta y la dinámica económica de las ciudades, cómo articular actores, los modelos de negocio y el impacto en el transporte que genera en el habitante urbano. Entonces, con este breve contexto, quiero presentarles a nuestros panelistas del día de hoy, que dicho sea de paso, les queremos agradecer por haber escuchado nuestro llamado y hacer parte de este conversatorio. Del mismo modo, a los asistentes que ya se encuentran en la sala. Hoy nos acompañan Carlos Pardo, Senior Manager de NUMO, del New Urban Mobility Alliance, Julio Dávila, profesor de Políticas Urbanas y Desarrollo Internacional de la UCL, Verónica Saud, candidata al doctorado de la misma casa de estudios y con experiencia en bicicletas públicas y gobernanza. Gregorio Magno, fundador y CEO de Ciclo Green. Entonces, así damos inicio. La dinámica para todos los asistentes será una presentación por cada uno de los panelistas y luego tendremos un espacio de preguntas. Pueden escribirlas en el chat, luego las realizaremos. Entonces tendremos primeramente a Carlos Pardo. Abrimos este espacio con él. Carlos es experto en movilidad, actualmente Senior Manager, como lo dije anteriormente, que es una alianza global NUMO para el transporte urbano. Además, Carlos es magíster en urbanismo de la London School of Economics y ha dirigido numerosos proyectos de desarrollo urbano, con experiencia en más de 40 ciudades de Asia, América Latina y África. Trabaja con bancos de desarrollo como el BID, la CAF, agencias de Naciones Unidas, agencias de cooperación como la GIS y la USAID. Ha sido director para Colombia del ITDP y es fundador de Espacio. Entonces, muchas gracias, Carlos, por atender nuestro llamado y por hacer parte de este conversatorio. Quisiera que nos comentaras un poco tu visión de lo que está ocurriendo, digamos, en el contexto actual y también de esta integración que estás observando, que puede generar y de manera general, ¿qué crees que va a venir entonces en el futuro para nuestras ciudades y para el transporte que es fundamental para el desarrollo de las mismas? Hola, muchas gracias. Voy a poner el chat para todos igual un link con mi presentación, porque a veces es más chévere poderla ver y tener acceso a ella directamente. Voy a apagar mi cámara solo porque en mi casa somos 4 personas conectadas a internet y me da miedo que se me caiga la conexión. Entonces, yo voy a hablar sobre las bicicletas y COVID, pero me parece que es importante que eso tiene relación con todo lo demás. Yo trabajo en un sitio que se llama NUMO, que es la Alianza de Nueva Movilidad Urbana, y parte de lo que estamos haciendo en NUMO es buscar mostrar cómo es que podría ser esa calle del futuro. E incluso trabajamos con organizaciones como StreetMix, que hacen este tipo de plataformas que son gratuitas para que la gente pueda rediseñar las calles. Nos parece muy importante que
transporte puede redefinirse y necesita redefinirse y necesitamos encontrar maneras de que si era transportan en marzo Carlos, te estamos perdiendo dijimos por momentos. voy a hablar un poquito despacio y de pronto también si cierran todos sus micrófonos Ok. puede ser mejor. Entonces voy a seguir. Eh, Una de las conclusiones a las que llegamos era que todos los viajes que no fueran absolutamente imprescindibles no se hicieran. El segundo era que todas las personas que pudieran andar en bicicleta lo hicieran. El tercero era que quienes no pudieran andar en bicicleta y necesitaran andar, andaran en transporte público. Y el último era que tenía que haber mucha información disponible de manera abierta. Y es lo que intentamos de promover como mientras íbamos trabajando en esto. Una de las acciones con que hicimos asociándonos con Despacio y con el Alcaldía de Bogotá, fue entregar 400 bicicletas de Movo a personas que trabajaban en el sector salud. Ahí está el mapa de por dónde fueron distribuidas estas bicicletas y dónde se utilizaban. Y esto muy temprano, durante marzo y abril, cuando era más difícil moverse por toda la ciudad, que hicimos esto. También le preguntamos a la gente al principio de abril, de marzo, cómo predecían que se iban a mover después de la, cómo predecían que se iban a mover después de la emergencia. Ahí nos dimos cuenta que el transporte público era uno de los que más iba a sufrir, mucha gente se iba a bajar o predecía que se iba a bajar el transporte público, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que mucha gente iba a empezar a incrementar su transporte, o sea, a pie, caminar o en patinetas. Entonces dijimos, bueno, lo de bicicletas parece que está bastante fortalecido, miremos cómo podemos apoyar el tema de transporte público. Y entonces, pues, epidemiólogos, esto no fuimos solamente nosotros, fue muchas más personas de los Andes Imperial College, la Universidad Nacional, la Gobernación de Antioquia y otras personas, empezamos a empezar a entender cómo era que se transmitía en el transporte y yo, yo lo hice específicamente público, bicicletas y andar en bicicleta no es algo muy digamos y en bicicleta en general la gente va sola, entonces van en silencio eh, y predominantemente hay un poco de, de- de viajes cortos. Les pido disculpas si la conexión es muy mala, no voy a seguir y espero que no haya problemas, pero em, de todas maneras, si hay un problema, de pronto puedo enviar la presentación grabada en otro momento. Estaba mostrando esto, que era como este primer hallazgo que nosotros hicimos y a partir de eso, pues como que nosotros también seguimos viendo cómo podría analizarse esto en diferentes modos de transporte y en diferentes lugares. Entonces, cuando uno ve la ventilación, la mascarilla, el silencio, la presión y la limpieza, caminar o andar en bicicleta, pues son como las dos cosas más saludables, digamos, la de no riesgo que uno pudiese tener. Mientras que hay otros como, pues ir a cine es complicado, restaurantes tienen como algunas cosas difíciles de utilizar. Y entonces a partir de eso comenzamos a decir cómo podría empezar a definir, según el momento de la pandemia de cuarentena o de no cuarentena, tipo de temas de transportes podríamos eh, utilizar.
Estos se los de, pero es como un resumen de todas las diferentes áreas que nos... Y a Te ver estás- si sí, te estamos escuchando muy entrecortado, Carlos. otra persona hable y les después no Si quieres, pues damos paso a Julio y de pronto, ahorita que mejore la conexión, pues terminamos la intervención. Oscar, pero la otra posibilidad es que tú pases las diapositivas de Carlos desde el tuyo si tienes buena conectividad. Sí, Que Carlos, pero aún la voz se le está escuchando. sí, pero es por lo que intermitente. por lo que tiene, está compartiendo imagen, pero si tiene solo la voz, yo creo que funciona mejor. Podemos ensayar. O Carlos, si me la manda a mí, yo la puedo ensayar a pasársela desde aquí. Creo que tengo buena conectividad. Bueno, y Yo Oscar, entonces considero, quiere que haga mi presentación y sí, yo Oscar. considero, Julio, pues esperemos a ver si mejora la conexión de Carlos para que él pues tiene la Sí, dinámica de la presentación. yo volví por mi celular, pero yo creo que más bien voy a concluir y Ok, dejo que sigan porque con mi conexión de celular sí parece que funciona. No puedo mostrar la presentación, pero yo creo que voy a cerrar un poquito como el argumento que estaba haciendo. Lo que estaba tratando de mostrar era básicamente que la pandemia ha generado algunos hallazgos y oportunidades de comprender mejor el rol de la bicicleta en las ciudades. Desde NUMO hemos trabajado desde el análisis de datos hasta entregar bicicletas y después empezar a mirar cómo es específicamente que hay un rol de la bicicleta en la pandemia. Y lo último que estaba mostrando, que está en el link que pueden ver, era como esta explosión de venta de bicicletas, esta explosión aparente en la venta de carros y la explosión que digamos que todo el mundo está pensando de también las motos, qué va a pasar, van a empezar a usar mucho más las motos o no. Y con eso pues era como mi presentación general, tenía otros datos de las ventas asociadas a la bicicleta, quería como hablar un poquito de eso, pero yo creo que prefiero dar la palabra a los demás y más bien quédense con la presentación y la información y perdón que con dos niños en colegio y dos personas trabajando, a veces todos tenemos clase al tiempo y parece que no, mi conexión de mi servidor de internet va a recibir una llamada. Pero, Muchas gracias. Carlos, aquí tengo su presentación que es muy buena, es una pena que no la ven, no sé si la ven. Sí, ahí está. Y pues ahí dejo el link también para que la gente la pueda ver Sí. y, y- y también aprender. Pero yo creo que usemos el tiempo mejor con ustedes los demás y ahí estamos. Bueno, 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 no, pues dejemos la presentación así como nos comentas para las personas y bueno, no, muchísimas gracias, Carlos. Sabemos que estás muy enterado de lo que está ocurriendo y bueno, podemos darle una mirada a la presentación luego. Entonces, siguiendo con nuestra agenda, tenemos a Julio Dávila. Julio es profesor de políticas urbanas y desarrollo internacional en la UCL. También ha sido director de la unidad de planeación urbana de la Casa de Estudios. Es ingeniero civil, tiene maestría en desarrollo urbano y doctorado en economía urbana y planificación de la UCL. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la investigación y consultoría de proyectos en más de una docena de países de América Latina, Oriente Medio, África y Asia. Su trabajo principalmente está enfocado en la investigación del papel de los gobiernos locales en la transformación local, social y política progresiva de los países en desarrollo, la infraestructura urbana y periurbana, especialmente para el transporte público, el agua y el saneamiento.
Entonces, pues muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Y en ese sentido, quisiera que nos comentaras un poco el panorama que observas con las políticas de transporte que están impactando en las dinámicas de las ciudades y cómo esto está generando pues cambios y cuál sería de alguna forma estas integraciones que las ciudades están observando. Entonces, bueno, te doy la palabra y muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias Oscar y gracias a todos y buenas tardes, buenos días para ustedes desde aquí de Londres. Muchas gracias, muy complacido estar aquí con ustedes. Gracias a la Cámara y a Pro Barranquilla por la invitación. Yo lo que quería hacer, en vista de que estoy compartiendo este foro con colegas que sí saben de bicicleta de verdad, yo sé de transporte y de desarrollo urbano, pero no soy especialista en bicicleta. Ya Carlos nos presentó unas ideas muy interesantes, Verónica lo hará también. Y, eh, y no sé si Gregorio hablará sobre bicicleta. Yo quería hacer unas reflexiones un poco más generales sobre el tema de ciudad, transporte y sostenibilidad, que surgen pues, de varios años de pensar en el tema. Eh, Quería empezar con unas reflexiones acerca de la riqueza de las ciudades, de su importancia, y es una cosa que nos ha puesto ahora, digamos, a angustiarnos un poco a los especialistas del tema de las ciudades. Las ciudades yo creo que es uno de los mejores inventos que ha tenido la humanidad, porque es un sitio donde se concentra no solamente la riqueza, sino la riqueza cultural, la diversidad, el diálogo, la posibilidad de ser uno mismo. Y yo soy un hincha gigantesco de las ciudades, creo que son una fuerza para el bien. Entonces, por eso me he dedicado toda mi vida profesional a hacerlas más vivibles en la medida de lo posible, a investigar en qué forma se pueden hacer más equitativas y más vivibles, más sostenibles. Mire, el tema económico, que es, digamos, la preocupación que tiene este foro o este conversatorio, por lo menos. La riqueza de estas ciudades surge de tres tipos de economías de aglomeración que llaman los economistas. Una es que permite la rápida difusión de ideas y avances tecnológicos. Acuérdense que las ciudades tienen 10.000 años más o menos inventadas, desde Irak y Turquía, donde se inventaron hace 10.000 años. Y es esa concentración de población y de ideas que también tiene una concentración importante de empleos y de trabajadores, y lo que lleva a que se especialicen y aumenta la productividad. Eso es un ángulo esencialmente economista. Y ofrecen un mejor uso recursos escasos como energía, infraestructura y transporte. Ahora, la pandemia ha puesto en duda varias de estas cosas, y eso es parte de la angustia y la ansiedad, es que en qué medida la pandemia y sus legados van a dejar un efecto a largo plazo en la capacidad de las ciudades de ser centros de productividad, de intercambio de ideas, de riqueza personal, cultural, personal, no solamente riqueza material. Yo veo las dimensiones, digamos, sociales y culturales como tan, si no más importantes que la económica. Si miramos dos ciudades colombianas, Bogotá y Barranquilla, que algunos de los panelistas y probablemente los asistentes conocerán, hay una tendencia secular a que los empleos se concentren en unas zonas muy pocas, muy concentradas, muy limitadas dentro de un área metropolitana. A la izquierda está Bogotá y ustedes lo que ven es la densidad, perdón el inglés, pero no encuentro una versión en español de este gráfico. Y la concentración del empleo está muy a lo largo del oriente de la ciudad, a lo largo de la carrera séptima, para los que conocen a Bogotá, entre el centro y la calle 72 o tal vez la calle 90. Ahí está la mayor concentración de empleo y los empleos más ricos también, que mejor pagan. Lo mismo ocurre en Barranquilla, que en el área metropolitana, a la derecha, la mayor concentración está en esa zona central. Y se está desplazando hacia el norte con el tiempo. En los últimos 10 años se ha ido desplazando. La otra reflexión que quería hacerles es que la pandemia lo que ha mostrado es que los que pueden seguir trabajando por internet o remotamente de alguna forma, lo han hecho, y para ellos, y hay mucha evidencia anecdótica, hasta ahora no hay muchos estudios porque es muy reciente todavía, pero hay
les recomiendo la penúltima edición del Economist sobre este tema, pero porque hay referencia a estudios académicos interesantes, pero hay varias investigaciones en curso, pero nada definitivo. Pero sí es clarísimo mirando, por ejemplo, este país, el Reino Unido, en el 2018, que la capacidad que tienen las ciudades o los individuos de trabajar en casa es bastante limitada. Por ejemplo, si ustedes ven la gráfica de la izquierda, Londres, Oxford, Reading, Brighton, Cambridge, en cierta forma, que son las ciudades, digamos, ricas del sureste de este país, más del 40% de la población podría trabajar desde casa remotamente usando Internet. Pero en este momento está por ahí en un 50%, 50-60%. Pero la verdad es que no todo el mundo puede hacerlo. Si uno mira el norte del país, que es una zonas postindustriales, de servicios y manufactureras y antiguamente mineras, ahí la capacidad de trabajar desde casa remotamente es muchísimo más limitada. La otra dimensión es que, si ustedes miran el gráfico de la derecha, hay una correlación interesante entre la capacidad de trabajar en casa y el ingreso de las personas, el ingreso promedio de las personas. Porque mientras los gerentes, los investigadores, la gente que trabaja en finanzas puede trabajar en casa porque tiene conectividad y pueden crear, digamos, espacios virtuales de colaboración, suelen ganar muchísimo más que los que tienen que trabajar frente a sus clientes, que es clásicamente el caso del comercio al detal, del bodegaje, de los taxistas, de las personas del aseo, etcétera, que tienen ingresos por definición más bajos. Tal vez casos, digamos, contrarios a esto son los médicos, la gente en el sector de salud. Muy pocos pueden trabajar a distancia, sobre todo la gente que hace intervenciones físicas en los pacientes, y ellos tienen un ingreso por encima del promedio, pero por lo general todos los que trabajan en esos espacios tienen ingresos menores. Otra reflexión interesante, Oscar, me tienes que decir si me estoy tomando mucho tiempo. Me olvidé de poner el tiempo aquí. Es otra observación que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo los que trabajamos en estas áreas, y es que cómo ha sido la evolución de la concentración, cómo ha sido el crecimiento, un poco lo que decía Carlos, crecimiento del automóvil en las ciudades. Históricamente, si uno mira esto, y estos son gráficos, digamos, no son de un país en particular, son basados en los países ricos y depende de qué se mire, Estados Unidos o Europa. Hay una etapa inicial de gran rápido crecimiento del número de vehículos propios, que puede ser en los 40 en Estados Unidos, 50 y 60 en Europa, seguido después de una etapa en donde, debido a la accidentalidad, debido a la congestión, debido a que el Estado se despierta y empieza a ponerle topes a esa propiedad del automóvil, a la circulación, empieza a paralizarse, digamos, o a estabilizarse el número o el porcentaje de personas que tienen automóvil privado, y después empieza a caer precisamente con motivo de congestión, mejor transporte público, más inversión pública en transporte, y eso es una tendencia, digamos, que se observa, y muchos hemos trabajado en los últimos años en pro de esto, en lograr que de esta etapa, de la primera una, se pase a la etapa 3 sin pasar por la etapa 2. Mejor dicho, que pasemos que nos evitemos la etapa de donde hay mayor accidentalidad, donde hay mayor número de muertos, donde hay más congestión, donde hay más contaminación. Pasar a una etapa donde sea más controlable digamos, el uso vehicular individual. Son temas de voluntad política. El caso de Transmilenio en Bogotá y otros sistemas de BRT son interesantes porque han logrado en cierta forma esto. Aquí ven ustedes un bus de Transmilenio puede transportar 140 o hasta más pasajeros, siendo que un automóvil privado transporta una o dos personas típicamente y un bus 40. Entonces, eso es una forma de saltar, digamos, esa etapa de la curva subida. Estas cifras que saqué esta mañana del banco de datos de BD Ways, que es muy interesante, son un poco preocupantes porque ustedes miran las cifras de la izquierda,
que muestra los grandes países, las grandes economías de América Latina. Cuando vino la pandemia y vino los controles, las cuarentenas, cayó dramáticamente hasta casi 100% el tráfico y congestión en las ciudades. Estos son aglomerados para las principales ciudades. Pero en las últimas semanas, desde la semana del 23, del 20 de julio, una cosa así, han empezado a subir preocupantemente, especialmente en Brasil y Argentina. No entiendo esa subida de Argentina al 150% debe ser una cosa metodológica, no entiendo bien y la verdad es que habría que, seguramente hay gente que está estudiando esto, pero es un tema interesante. Pero lo que es preocupante es que en tanto que en Colombia las cifras se mantienen un poco por debajo de bastante por debajo de lo que era antes de la pandemia, en otros países como México, Brasil y Argentina hay una tendencia secular a subir, una tendencia reciente a que se suba el aumento en el uso, en la congestión. Y eso puede ser, lo que decía Carlos, por el hecho de que la gente está rehuyéndole al transporte privado, el transporte público está yéndose al transporte privado, que es lo que está ocurriendo en Europa y en este país concretamente. Hay mucho más uso, la congestión está en este momento en Londres por encima de lo que estaba antes de la pandemia, porque la gente le tiene miedo al transporte público por miedo a la infección. Y eso es preocupante porque va en contra de lo que veníamos trabajando nosotros. El gráfico de la derecha muestra las ciudades más grandes de Colombia y muestra que están todavía todas, con excepción de Medellín, que está muy cercana al promedio anterior al momento de la pandemia. Todas están por debajo todavía del tráfico, pero Colombia parece ser una excepción en esta zona. Brevemente, unas reflexiones, digamos, teóricas que hemos venido haciendo y sobre las que se basa nuestro trabajo es que la movilidad es una condición, no ha sido una condición necesaria de la vida contemporánea y esa fantástica cualidad de las ciudades de generar esa riqueza desde que había al principio tiene que ver con la capacidad de moverse y trabajar conjuntamente con otros. Ahora las formas de producción se han vuelto más flexibles y de hecho ya podemos ver que un porcentaje de la población, tal vez el 10% en Colombia, 15 máximo, 40 o 50% en Europa, en los países ricos, puede trabajar desde casa por esa flexibilidad, pero la verdad es que la mayor parte de los trabajadores no pueden trabajar desde casa. La inmovilidad es un lujo que solamente las clases más adineradas pueden darse. Y el efecto de no moverse, históricamente, quiere decir que limita la participación en la vida urbana, cultural, educación, salud, redes sociales, etcétera, y convierte la marginalización social en una exclusión más profunda. Desgraciadamente, si uno mira el caso, por ejemplo, de la India, que es un país gigantesco y que se está urbanizando más rápidamente, donde hay unas cifras muy impresionantes, el 45% de los viajes urbanos son de menos de 2 kilómetros, no existen las aceras, el 60% de los viajes de los pobres los hacen a pie, y sin embargo el 61% de las inversiones en transporte son en autopistas elevadas. Solo el 2.2% son en infraestructura para peatones. Prácticamente inexistente la inversión en infraestructura para bicicletas. O sea que las prioridades de los gobiernos y de inversión están totalmente invertidas. Hay otra, en esto no quiero adentrarme, pero claramente el diseño urbano, y esto yo lo pienso como un especialista que viene, digamos, desde el medio ambiente construido, es fundamental en la habitabilidad de estas ciudades y en esa transformación hacia una forma de habitar las ciudades en forma menos intensiva en carbono, digamos. Si ustedes comparan dos avenidas importantes, una es los Campos Elíseos en París, diseñada del siglo XVII, y otra es la calle Sheikh Zayed en Dubái. No pueden ser más distintas. La una es arborizada, en este momento está llena de bicicletas también, pues por las políticas de Anne Hidalgo, la alcaldesa. La otra es un mar de automóviles donde es imposible caminar, no hay un solo árbol y además en el calor infernal del Golfo, pues eso lo hace aún más difícil. Quería compartir con ustedes algunas imágenes de cómo Londres se adaptó al sistema. El sistema obviamente colapsó, como todas partes del transporte público, sobre todo el metro, por ese miedo a la contaminación, a la infección. Se ampliaron las aceras,
bastante para permitir distanciamiento y quitarle espacio a los automóviles. Los buses fueron gratuitos hasta hace unas 3 semanas, 4 semanas tal vez, que ya están cobrando. Se está estimulando a la gente a que camine al trabajo, que camine al colegio. Los niños aquí, las mamás que tienen automóvil llevan a los niños, así sea al colegio en automóvil, así sea a pocas cuadras. Ahora ve uno mucho más mamás y papás llevando a los niños en bicicleta o a pie. Y los negocios se han abierto, vamos, a las calles y ha aumentado en forma gigantesca la venta de bicicletas. Esa foto de la derecha es aquí a 100 metros de mi casa, que hay una tienda de bicicletas y ha aumentado muchísimo la venta de bicicletas. Y de hecho, hablábamos con Verónica esta mañana, está el negocio de las bicicletas, que a mí por primera vez en 37 años de andar en bicicleta en Londres me robaron la bicicleta el viernes. Por dar papaya, como decimos en Colombia, es una pena, pero nunca me ha ocurrido. Pero eso quiere decir que hay muchísima demanda por bicicletas. La otra cosa es que se han adaptado las ciudades, se han adaptado, digamos, la normativa urbana para permitir que espacios que normalmente están dedicados exclusivamente al automóvil se cierren y se permitan usar, se dediquen a los restaurantes, se dediquen a otras actividades que normalmente no se dedicarían. Como lo ven aquí en el centro de Londres, la derecha arriba es Oxford. Y también se ha ido cerrando el espacio a los automóviles, poniendo ciclovías que no existían antes. Esta es Houston Road, que es el equivalente como a la calle 30 o la vía 42, creo que se llama en Barranquilla, o la carrera séptima en Bogotá. Pero en este momento ya ese espacio está aún más cerrado para los automóviles y, para mi sorpresa, porque es una de mis rutas para ir al trabajo, le quitaron un carril entre los automóviles. Ahora, la ventaja que tiene Londres sobre muchas otras ciudades es que es una ciudad la más grande de Europa, pero también está llena de espacios abiertos, tanto públicos como privados, como lo muestra este mapa. Entonces, digamos, quedarse en casa implica poder disfrutar en casi todas partes de la ciudad de espacios públicos abiertos. La verdad es que esto es un privilegio de Londres y gran parte de Londres, pero no es un privilegio que tienen muchas ciudades en este país. Hay ciudades y pueblos pequeños que no tienen acceso a espacios abiertos y el acceso a espacios abiertos está íntimamente relacionado con con el índice de necesidades básicas, digamos, o índice de calidad de vida. Finalmente, quería terminar con unas reflexiones sobre cómo es una ciudad, cómo es el transporte de una ciudad que duplique su población en una generación. Y yo creo que la pandemia es importante, nos hace un alto en el camino y es un hito importante, pero no debemos dejar de pensar en el largo plazo, en los 2000 o años de la ciudad moderna. Bagdad tuvo 1 millón de habitantes en el año 1000, Córdoba también, Roma tenía 1 millón de habitantes hace 2000 años. O sea, no debemos pensar que estamos terminando las ciudades van a seguir. Entonces, ¿cómo podemos hacer más vivibles? Debe ser una ciudad, para mí, parecer una ciudad compacta, con servicios y empleos formales e informales, localizados en los barrios residenciales o a distancias de estas. El transporte deberá cubrir un mínimo de desplazamiento de forma eficiente en tiempo de energía y con tarifas accesibles. Deberá ser multimodal. Entonces estamos pensando mucho en bicicletas, pero también hay otras formas. Tenemos que hacer los buses, los tranvías, los taxis, digamos, a prueba de futuras pandemias que probablemente van a volver, pero no podemos eliminarlos del todo. Y deberá servir el sistema de transporte, sea cual sea, a una enorme y creciente diversidad de usuarios en forma adecuada y segura a sus necesidades. Y sin duda el transporte público y probablemente el uso de bicicletas tendrá que ser parcialmente subsidiado. Lo dejo así, Oscar y colegas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Julio. Muy interesante el panorama general y bueno, la conexión también económica de aglomeraciones de las ciudades y lo que nos va a venir y también hacia dónde debemos ir. Claramente, pues sí, hay una gran alta demanda por bicicletas y estamos teniendo como disparidades en algunas políticas o en algunos
procesos urbanos que se dan según latitudes. Entonces ya tendremos ahora tiempo de charlar un poco más con algunas preguntas adicionales del público. Nuevamente, muchas gracias. Ahora le damos cabida a Verónica Saut. Ella se ha desempeñado como analista de inversiones públicas en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Tuvo a su cargo la formulación y evaluación de proyectos, programas y estudios en las líneas de medio ambiente, desarrollo urbano, transporte y espacios públicos. También estuvo pues, encargada de iniciativas de inversión pública asociadas al fomento de la bicicleta y en proyectos más que todo encaminados a inversión en carriles bici, el Master Plan del área urbana de Santiago para la bicicleta y además el primer sistema intercomunal de bicicletas públicas para Santiago. Ella ha hecho parte de iniciativas como de investigación internacional relacionada con la evaluación de sistemas de bicicletas públicas. Estuvo evaluando casos de París, de Estrasburgo y Barcelona, como a modo de comparación, y su investigación actual, pues en el doctorado, se relaciona con las formas de gobernanza de los sistemas de movilidad personal emergentes. Entonces, en ese sentido, pues Verónica, quisiera preguntarte de qué manera los modelos de negocio que buscan fomentar la movilidad sostenible pueden abrir un camino hacia la transformación de las ciudades y pues qué retos y aprendizajes, pues con tu experiencia, puedes darle a ciudades latinoamericanas o colombianas, dada pues tu experiencia para Chile y tu línea de investigación. Entonces, muchas gracias Verónica, te doy la palabra ahora. Creo que a Verónica se le cayó la conexión actualmente. Sí, no, creo que tiene un problema de internet. Entonces, bueno, damos. Ah, bueno, ahí se conectó. Verónica, ¿nos confirma si nos escuchas? Sí, sí, aquí estoy, gracias. Sí, ya escucho. Muchas gracias por esperarme. Vale, vale. Ok, Entonces, pues hay entonces, una breve introducción sobre tu perfil y pues quisieras que nos comentaras un poco de pues, tu línea de investigación y de las formas de gobernanza que buscan fomentar esta movilidad sostenible, cómo esto puede abrir un camino hacia la transformación de las ciudades. Pues yo sé que has estado en Santiago en la estructuración y también como en la formulación y evaluación de este sistema de bicicletas. Entonces sería muy enriquecedor para nosotros saber pues, qué desafíos, qué experiencias nos puedes contar en ese sentido. ya, perfecto. Te doy la palabra. Voy a compartir mi... Pero, sí, em, ¿pueden ver la presentación? Sí. Estamos bien. Em, Mira, mi investigación actual se trata de lo que es más bien la relación entre los bienes públicos y la provisión privada a escala local y metropolitana, digamos el área metropolitana, como escala de planificación. Muchas veces hay como maneras de relacionar lo que puede hacer como el Gran Londres o el Gran Santiago, la gobernanza a nivel de escala, que en este caso en Chile sería la regional, y esa relación subnacional es bien interesante, sobre todo en contexto distinto es cuando son federales. Tú me decías la pregunta sobre un poco
las características de cómo se hace la transformación urbana y los modelos de negocio, y justamente esa es un poco la manera en que abordo mi investigación a partir de mi experiencia laboral en el gobierno regional y local, y justamente los instrumentos financieros y gestión público-privado que permitan habilitar y garantizar los valores y beneficios definidos principios más importantes de considerar y cómo se van encauzando y cómo se van tomando las decisiones hacia esa constancia para el logro de estos esfuerzos mancomunados. Y entonces quería más o menos como responder tu pregunta un poco en los desafíos, un poco en cuanto a la nueva movilidad a nivel de circunstancias, pero también las políticas de movilidad, las condiciones habilitantes para esta transformación y su éxito en cuanto a las garantías que como que debe estar estipulado, porque una cosa es lo circular, por eso quería mostrarle un poco cómo el escenario como de toma de decisión actual y qué traemos nosotros en nuestras mochilas como parte de los decididores de la toma de decisión y justamente o asesorando o estando en el momento de la toma de decisión, qué cosas tenemos nosotros como internamente condicionando y también externamente. Por ejemplo, si hablamos de esta nueva movilidad, tenemos quizás dos maneras de ver esta situación, que es un poco la integración masiva del uso de condiciones actuales de la pandemia nos obligan al distanciamiento social o buscar las alternativas mucho más óptimas para seguir realizando nuestras actividades lo más posible en realidad. Verónica, Algunos más que otros. puedes compartir la También pantalla. hay una Verónica, tienes que hacer slideshow. necesidad de desafío. No, está a ver, lo voy a compartir de nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Ponerlo en slideshow porque es que se ve muy pequeñito. Estamos viendo toda la presentación de espera. PowerPoint, no solamente la presentación. Y sugiero que apagues tu cámara también, si se puede. Sí, Porque estás un a poco ver, entrecortada. ok. Ya, un segundo de recalcular. Sí. Esto. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Verónica, ¿puedes compartir de nuevo la pantalla? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, pero aún no aparece tu pantalla. Un segundo. Sí, se ve mejor. Se ve la pantalla completa. Se ve la pantalla completa en la versión necesaria, ¿cierto? Sí, se ve ya completo. Ya, súper. Ya, muchas gracias por esperar los ajustes. Se ve la pantalla completa. Quería comentar que en los escenarios a nivel de circunstancia y a nivel de toma de escenario, previamente en estos escenarios de incertidumbre, de nuevo equilibrio como se ha dado, y de salud pública, donde la incertidumbre es
están en primer orden, entonces mucho, o sea, estamos actuando y reaccionando a cosas necesarios en el corto y quizás mediano plazo, están determinados por el establecimiento de los confinamientos, si se desarrollan o no los tratamientos efectivos y se despliega o no las vacunas con éxito, según STIR, y que finalmente tiene que ver con un poco lo que mostraba la fuente en relación a quizás el escenario más desfavorable y con mayor impacto económico, que son las vueltas y los ciclos del confinamiento, y que es el que tiene, se ha señalado, el que tiene más impacto económico, es decir, llegar a tener que estar cerrando y abriendo las ciudades en esa dinámica. Hay otro escenario no tan pesimista, que puede ser la adaptabilidad, que a mi parecer considero que estamos entre esa y la anterior. Y bueno, como que la que se señala de mayor éxito es al final de los sistemas de vacunación. El éxito, en realidad, las decisiones un poco de escenario, de toma de decisiones de inversión y de ejecución, y de vuelta a probar todo esto, bueno, responderían en dónde nos estaríamos manejar en este caso, y que básicamente también responden un poco a los escenarios que se han señalado y se han mostrado internacionalmente con respecto a seguir en movimiento, toda la adaptabilidad y a la resiliencia un poco de lo que ha sido la ciudad y el nuevo equilibrio y normalidad sucediendo, por ejemplo, en muchas partes del mundo, con financiamiento público-privado, en Madrid los subsidios para promover las empresas y la movilidad cero emisión con financiamiento mixto además, y acompañado de facilidades ciclistas, facilidades y inversión pública, o bien Lisboa, como planeaba las personas primero en cuanto a ciclorrutas, aparcaderos, infraestructura, y creando fondos públicos para eso, así también como en Colombia la habilitación de ciclorruta, y en Barranquilla también empezar a abrir ciclorrutas temporales que después van a ser permanentes, que por supuesto van a tener un alto impacto positivo para no solo el desarrollo de las personas y sus actividades, sino también para el desarrollo del comercio y el intercambio. También lo vemos en los escenarios que son un poco cómo se apoya esas actividades que son de carácter extremadamente urgente, y un poco en esa medida también posicionar las decisiones. Yo les muestro el caso un poco necesariamente ser repensadas en cuanto a su permanencia y su adaptabilidad, que son los modelos de negocio, su integración público-privado en cuanto a cómo se gestiona el financiamiento público-privado, que puede ser un modelo completamente privado o público, respecto a los roles, respecto a la propiedad, respecto a las acciones, y cómo son estos. Definimos este diseño en cuanto a un modelo basado en gobierno regional, tanto coordinador con respecto al patrocinador, y los gobiernos locales con coordinación al control de estos sistemas, y que se cumplan los acuerdos. Tuvimos la posibilidad de hacer la integración a escala regional, justamente por un modelo flexible que nos aseguraba no solamente un poco la rentabilidad para
la operación de el patrocinador y su interés, pero sí a escala regional. Por lo cual tuvimos 14 comunas, por lo cual tuvimos 14 comunas, tienen que ser flexibles y tienen que establecer claramente la relación de responsabilidades en quien diseña, construye, mantiene, opera y financia. Esos son como los puntos críticos, en realidad, que tienen que ser medidos en distintas maneras, no solo en el diseño, sino también en la operación, y son los aspectos cruciales en términos de operación cuando se ponen en marcha estos sistemas. Nosotros, por ejemplo, de los sistemas públicos y sistemas de bicicletas públicos, privados, privado-público, digámoslo así, el gobierno regional es quien coordinaba y diseñaba inicialmente, y luego el patrocinador con el operador establecía un poco los criterios de distribución, pero previamente coordinado con los gobiernos locales y regionales para que se pudiera desplegar el sistema. Eso implicó que tuvo que tener un periodo de ajuste, y el ajuste empezó después del 2018, desde proyectos como este. Necesariamente tiene que tener corte a nivel temporal para poder justamente redireccionar todas esas, que finalmente en la medición que hice en la tesis, obviamente por defecto terminó siendo más favorable para el uso de hombres respecto a mujeres con un rango etario de población jóvenes, profesional y más o menos de clase media alta. Si uno se fija en el diseño, esos son los que requieren mayor atención. Aspectos de beneficios de salud pública, de ahorro de tiempo y de ahorro de dinero, y también finalmente cuando no se le pone tanto énfasis eso al inicio de cómo la operación, es justamente cuando uno ve que tiene un poco de sesgo tanto institucional como a nivel de mercado. Por lo tanto, las recomendaciones y volviendo a la pregunta, es un poco manejarlos con calidad, y que tiene que ver con reducir esas deficiencias a nivel de licitaciones y contratos, bueno, los seguimientos y el establecimiento de los derechos, responsabilidades y riesgos respecto al rol y manejo de recursos, básicamente. Y finalmente explorar y explotar las ventanas de oportunidades y abordar estos desafíos a nivel de gobernanza, tanto de sistemas como de captura de valor al desplegar estos sistemas de movilidad flexible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. No sé si bueno, en la presentación traté de escribir no se escucha, gracias. Bueno, no, muchas gracias por estar acá. Creo que podemos dejar de pronto la presentación para los asistentes en caso de que con alguno pues haya tenido problemas en escuchar de pronto. E igualmente, pues ahorita pasaremos a una sesión de preguntas en unos 10 minutos. Entonces, siguiendo con nuestra agenda, vamos a darle paso a Gregorio Magno. Gregorio es fundador y director de Ciclo Green. También es miembro del comité del grupo de trabajo del área de la bicicleta del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Entonces, Ciclo Green es una plataforma online que pues, permite a empresas, universidades y ayuntamientos incentivar el teletrabajo y la movilidad sostenible de sus empleados pues, de manera también inteligente.
y también a ciudadanos mediante un sistema de retos y recompensas. Ha recibido numerosos premios y entre los cuales se destaca el Climate Leader Award, premio de la Semana Española de la Movilidad Sostenible en 2017, y además ha sido presentada la iniciativa en la Cumbre del Clima de París. Entonces, pues es una iniciativa muy interesante que permite dar soluciones y pues está ya implementándose. Entonces, en este sentido, Gregorio, quisiera pues darte paso y preguntarte pues cómo esta integración se ha hecho posible, cuáles han sido estos retos de crear esta plataforma y igualmente estos modelos de negocio que buscan fomentar la movilidad sostenible. Consideramos que pueden abrir un camino hacia la transformación de las ciudades, tanto pues en la movilidad como en las Smart Cities. Entonces, pues te doy la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Óscar. No puedo conectar el vídeo, pero bueno, quizás así me escuchéis incluso mejor. Vale. Efectivamente, Ciclogreen es una startup que nace con la misión de acelerar este cambio en el paradigma de modalidad hacia el uso de medios de transporte más sostenibles, siendo la bicicleta la protagonista. Y en este tiempo, bueno, yo soy doctor en biología, junto con un equipo fundamos esta empresa y avanzamos con esta empresa porque nos alineamos con esa misión. Y antes de nada yo creo que podría mostraros con un breve vídeo de 3 minutos, a ver si conseguimos que internet nos deje mostrarlo bien, que resume muy bien lo que hacemos precisamente con testimonios también de las empresas en las que implementamos nuestros programas de incentivos que persiguen que los empleados de esas empresas cambien de hábito hacia medios de transporte más sostenibles, preferentemente movilidad activa, bicicleta, caminar, y cómo esas empresas lo valoran también. Y podéis ver también cómo además usamos datos que ofrecemos a las ciudades para ese segundo pilar de apoyo al traspaso a la movilidad sostenible, para que se base en información real que puedan usar ciudades pues, como Barcelona o Bogotá o otras ciudades para precisamente diseñar mejor esas ciclovías que ahora concretamente han hecho tanta falta. Voy a compartir pantalla y a ver si tenemos suerte y podemos ver ese vídeo breve y luego continúo. Creo que se me tiene que autorizar. Ah, sí, perdón, sí, que tendrá que compartir pantalla otra persona. Sí. Sí, creo que va bien. Ahora. ¿Te preocupa el aire que respiras? La población mundial se está concentrando en ciudades, que continúan aumentando en número y tamaño. En estas grandes ciudades tenemos un enorme problema ambiental y social, las emisiones del transporte. La mayoría de empleados van al trabajo en coche, sufriendo estrés, aumentando las emisiones de dióxido de carbono y la polución del aire, que provoca millones de muertes en el mundo cada año y un aumento de la tasa de mortalidad por coronavirus de un 15%. Ciudades y empresas de todo el mundo necesitan fomentar medios de transporte sostenibles, como la bicicleta o caminar. Ciclogreen es la app que premia tu movilidad sostenible, transformando tus kilómetros en puntos y regalos. Ayúdanos a construir la ciudad del futuro. Te premiaremos por ello. Registra tus desplazamientos sostenibles, canjea tus puntos por descuentos en comercios locales y forma parte de la comunidad que avanza en medio de esta crisis. Estamos impulsando la movilidad sostenible en la empresa, ayudándoles a construir un equipo saludable y feliz que apuesta por la innovación, midiendo y reduciendo las emisiones de los desplazamientos al trabajo. En Decathlon confiamos en Ciclogreen para fomentar la movilidad sostenible a nivel nacional. Sobre todo, nos ayuda a tejer una fuerte red entre nuestras tiendas y almacenes para ver qué sede se mueve de manera más sostenible, hasta el punto de convertirse en una herramienta básica dentro de nuestra estrategia de movilidad sostenible. Creo que el gran punto fuerte de este programa es que contempla todas las formas de movilidad sostenible y esto hace que todas las personas sean susceptibles de participar en el programa. Gracias a nuestra herramienta de visualización de datos, estamos ayudando a las ciudades a entender en profundidad los patrones de movilidad para poder adaptar las infraestructuras y servicios a la nueva situación.
Esta ronda de inversión nos permitirá mejorar nuestra plataforma para aumentar el alcance de nuestro impacto social y ambiental. Nuestro gran reto ahora es involucrar al máximo número de empresas y ciudades en este cambio necesario hacia una movilidad más sostenible, y para ello vamos a ampliar nuestro equipo comercial y de desarrollo. Acompáñanos. Construyamos juntos las ciudades del futuro. Bueno, espero que hayáis podido escuchar bien el vídeo. Lo que perseguía con este vídeo era mostrar muy resumidamente qué es lo que hacemos en Ciclorim, y creo que hilando con lo que se ha comentado en las anteriores ponencias, a las cuales doy la enhorabuena, creo que estamos en una encrucijada, o sea, una oportunidad que, por un lado, tenemos una tendencia que se ha mencionado de una posible regresión modal, un aumento del uso del coche, como se ha visto pues, en Argentina, por ejemplo, y en otros países. Es un fenómeno global, es algo que está ocurriendo cuando ha pasado la primera oleada de la pandemia y se ha percibido el vehículo privado como seguro y se ha huido por miedo del transporte público. Entonces tenemos esa tesitura de una temida posible regresión modal que nos lleva a situaciones anteriores con mayor contaminación del aire y mayores problemas sanitarios y ambientales, pero por otro lado tenemos una oportunidad de acelerar el proceso hacia la expansión de la bicicleta como un medio de transporte seguro en situaciones de COVID y sostenible, y con iniciativas como pues, lo que ha pasado, por ejemplo, en Bogotá con esa ampliación de carriles bici temporales, o en Londres con esa ampliación de las aceras y el establecimiento de carriles bici también temporales que luego pueden ser convertidos en definitivos, y esto también se ha visto en ciudades como Berlín. Voy a volver a compartir pantalla por mostrar la presentación y muy brevemente continuar con qué es lo que queremos aportar desde Ciclorim. En concreto, con la situación del COVID, lo que hemos visto es que, además del problema general, voy a ver que se ponga en pantalla completa, que estamos teniendo en la aceleración de esa transición de movilidad sostenible, había un problema concreto, o varios problemas concretos que atajar en esta nueva situación de COVID. Uno es las aglomeraciones del transporte público, que aumentan los contagios, por tanto había que impulsar el uso de la bicicleta como alternativa al transporte público para que no se den esas aglomeraciones, aunque siempre el transporte público debe ir por encima del vehículo privado, con el coche sería. Por otro lado, la polución del aire ha demostrado tener un efecto en un incremento de hasta el 15% de la mortalidad de COVID, por tanto, usando la bicicleta también estamos atacando este problema. Y por último, queríamos tener un impacto social en la economía en concreto, y ahí hilo con el objetivo de estas conversaciones que tenemos ahora. La economía, podemos tener un impacto desde la bicicleta, y en concreto lo que queremos hacer desde Ciclorim es volver a llevar a la gente a los comercios locales, incentivando con descuentos en esos comercios locales el uso de la bicicleta. ¿Cómo atacamos estos problemas en definitiva desde Ciclorim? Con una plataforma que se basa en una aplicación móvil que permite a nivel ciudad y también desde las empresas fomentar con premios el teletrabajo, por un lado, porque es un cambio de hábito también necesario, y el uso de la bicicleta y otros medios de transporte sostenibles. El uso es muy sencillo, el usuario se descarga la aplicación móvil, la usa para registrar sus desplazamientos en bicicleta o en otros medios, gana puntos por esos kilómetros sostenibles llamados ciclos, y luego los puede canjear en un catálogo de comercios locales. Esto lo llevamos a cabo por proyectos ciudad-ciudad y a veces de forma más global. Por ejemplo, aquí en Barcelona, este proyecto al final lleva pareja una toma de datos, y aquí podéis ver un ejemplo de cómo se muestran a los técnicos de movilidad de la ciudad. Esos son recorridos en bicicleta y también en patinete eléctrico que está usando Barcelona para mejorar su red de ciclovías. Es un programa que puede expandirse rápidamente gracias a ser online. Estamos trabajando ya a una escala paneuropea con ciertos retos de movilidad en los que de nuevo la bicicleta es la protagonista. Tienen en común la presencia de grandes empresas que mueven muchos empleados como Decathlon, conjuntamente con dar incentivos basados en tiendas locales como estas que veis aquí en los ejemplos, y son estas tiendas locales las que dan los incentivos a los usuarios de la aplicación por moverse en bicicleta.
Por supuesto, hay que incorporar aquí a las empresas para lograr a su vez un impacto económico también. Y esto que veis es una competición de empresas que suman kilómetros sostenibles al trabajo a través de sus empleados y que tenemos a nivel nacional ahora en marcha con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Aquí tenéis un ejemplo de los datos que son visibles también públicamente. Pues aquí veis unos 60.000 kilómetros de recorrido ciclista que han sido registrados con esta aplicación móvil. Luego al ayuntamiento le damos una plataforma completa que permite análisis espacial y, por ejemplo, segmentar por hora, por género, por franjas de edad, siempre anonimizado y siempre con el objetivo de poder diseñar mejores infraestructuras y servicios. Y luego lo estamos también llevando a una escala global. Aquí veis, por ejemplo, que entre las ciudades en las que tenemos presencia está Bogotá. Lanzamos un reto con C40 Cities, una organización de Estados Unidos, que nos llevó a, en un solo día, fomentar con premios la movilidad en todas estas ciudades. Y como se ha mencionado, pues este recorrido ha tenido diferentes reconocimientos internacionales y nacionales. Y hilando con la pregunta que me habíais hecho al principio, lo que queremos es que sea un ejemplo de cómo desde una formación académica que tenemos en el equipo se puede llegar a generar un modelo de negocio sostenible y basado en la sostenibilidad y que tenga un impacto social y ambiental global. Eso es lo que perseguimos en Cicloring. Muchas gracias. No, muchas gracias, Gregorio. Nos parece muy interesante el Ciclogreen. Cuando conocimos pues la plataforma y la iniciativa, creemos que puede ser soluciones innovadoras y que, bueno, para las ciudades latinas y también colombianas, es de verdad, sería muy bueno contar con soluciones de esta índole. Entonces, estaríamos dando ahora, nos quedan unos 20 minutos para unas pequeñas preguntas del público. Hemos recolectado pues unas pocas. Igualmente, si están interesados, pueden realizarlas ahora mismo y pues las vamos a tomar de ahí. Entonces, comenzamos pues con la primera que nos realizaron. Fue un poco específica, pero tal vez podríamos ponerla, digamos, de manera más general. Entonces la pregunta era más por el lado del qué cambio, el gran cambio en Bogotá tuvo pues un impulso importante con las ciclovías. Pues como para poner también en contexto, en Barranquilla se intentó hace unos años con unas bicicletas gratuitas y pues los resultados fueron que las bicicletas tuvieron que dejar de funcionar. En ese sentido, pues esto no es solo un fenómeno que le ha sucedido, digamos, a Barranquilla. Es un fenómeno que, al igual que otros como tranvías o bicicletas pues compartidas, suele pasar. Y pues yo diría que puede ser esta pregunta para Verónica, en el sentido de cómo comparar los fenómenos, qué tipo de gobernanza puede funcionar en las políticas de transporte de bicicletas públicas. Y de pronto también el lado contrario, qué tipo de políticas pues no están funcionando. No sé si Julio también podría darnos un marco en ese sentido. Más que todo, Verónica, va por el lado de, pues, lo entiendo así, de los fenómenos de pronto de solo realizar ciclovías y pues, del impulso de pronto con las bicicletas gratuitas y de los tipos de gobernanza que se le da a la una. O sea, como que de pronto incentivar solo con ciclovías o incentivar después solo con bicicletas gratuitas. Y de la misma forma, estas gobernanzas que tanto pues repercuten en que pueda tener éxito o no puedan tener éxito. De todas maneras, esa es la pregunta de las políticas, bueno, diversos alcances, tanto como al incentivo a la oferta o a la demanda propiamente tal, pero sin duda que se trata de
un poco de un escalamiento con un sistema que requiere una medición clara respecto al propósito y objetivo, y sobre todo la integración, porque si bien, qué sé yo, fomentar la oferta o por lo menos habilitar el espacio y el espacio también de mercado como un rol de gobierno, eso es una característica necesaria para abrir paso a sistemas alternativos al transporte formal, que en este caso es sumamente necesario, incluso en toma de pruebas y muestras y hasta su instalación definitiva en el paisaje urbano. No solamente es la habilitación justamente tal de esas visiones que han excluido, si se forman monopolios, si no. Un poco todas esas características son las que deben estar consideradas previamente a nivel de éxito y sobre todo en colaborativa, porque de todas maneras, si no, se tratarían de situaciones aisladas que de corto plazo que no o se modifican o caen. Y entonces volver a cero también es muy costoso y en este momento no tenemos tiempo que perder en cuanto al rol del gobierno propiamente tal en eso, sino que el gobierno debe ser tanto partícipe en la habilitación como en la garantía para que en todos estos esfuerzos estén mancomunadamente escalando, perfeccionándose, reconociéndose, contexto, no en todos por supuesto, es esa necesidad de la integración entre la infraestructura, los servicios, la tecnología, las responsabilidades, la ética, todo está como en distintas discusiones que en este momento faltan de ser integradas y para que en realidad estemos avanzando en términos exitosos en ese sentido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Oscar? Bueno, sí, bueno, ¿Escucha? listo. Sí, te escuchamos bien. Bueno, otra de las preguntas del público, pues yo creo que va directamente hacia Julio. O bueno, depende también de si, pues, si algún otro panelista lo puede responder, pero va encaminada a este impacto que tiene, pues, que se ha descubierto en algunos estudios, específicamente en Londres, que por cada libra invertida en proyectos de ciclismo urbano y de peatonalización, se generan 13 libras en beneficios. Estamos hablando, pues, de un efecto multiplicador bastante grande. Y pues cuáles son los principales beneficios económicos que tiene la bicicleta para las ciudades, que se ha hecho de manera de estudios. Creo que podría responder Julio o Carlos si tienes también información acerca de eso. Carlos, tal vez el más indicado. Yo puedo hablar un poco de eso, pero no conozco ese estudio en particular. No me acuerdo, acabo de leer estas que la verdad es que no tenía el chat a mano porque hay una sección de Q&A y sección de chat, entonces para escoger el chat. Mira, yo no sé, habría que ver la metodología. Es alto, es un retorno alto a la inversión. Probablemente no sea, eso obviamente depende de la metodología que se use para calcularlo. Pero lo que se me ocurre es que puede ser en temas de salud, actividad física, usar la bicicleta y caminar también como formas como lo que se llaman los co-beneficios del transporte activo. Y puede redundar en costos de salud, sobre todo contaminación y lo que decía Gregorio sobre, ahora más concretamente, la relación entre contaminación y COVID es clarísimo. Puede ser por ese lado la cosa. La verdad es que no hay que idealizar el caso tampoco tanto. Londres, yo llevo, les digo, 37 años andando en bicicleta en Londres. Es una ciudad terrible para andar en bicicleta. Ha mejorado, pero ha sido
en los últimos años un poco, porque es una ciudad relativamente densa, con vías muy viejas, muy antiguas, que tienen más de 100 años, están diseñadas para otro tipo de transporte. Ha habido mucha reacción de los usuarios de transporte y en este momento hay mucha reacción a las reformas que se han hecho en la ciudad con motivo del COVID, que obviamente como en todas partes sirvieron como un apalancamiento para avanzar en esas ideas que tenía la ciudad de bajar las emisiones de carbono, bajar la intensidad en carbono y promover formas más sostenibles de transporte. Ha habido mucha reacción, ha habido una manifestación la semana pasada, al alcalde lo han insultado, y hay casos hasta en la corte de toda esta cosa. O sea que no es tan fácil, no crean que la transición ha sido sin sus problemas, y lo es. Por falta de coordinación, por falta de voluntad política. Ahora que hay voluntad política hay mucha reacción. Entonces, ha aumentado muchísimo el uso de la bicicleta, pero es local. Yo llevo haciendo commuting en bicicleta, como les digo, más de 3 décadas al trabajo todos los días, pero ahora la gente me da la impresión, no hay datos, pero me da la impresión de que la gente está haciendo el uso de la bicicleta más localmente para hacer compras locales, para ir a llevar al colegio a los niños, para ir a hacer, en fin, cosas muy locales más que de larga distancia. Londres es una ciudad muy extensa porque comparada con otras ciudades europeas es de baja densidad. Tiene 3 veces el área de París, entonces las distancias son gigantescas. París ha sido más exitosa en ese sentido, con también voluntad política. Anne Hidalgo, la alcaldesa, tiene un programa asesorado, entre otras cosas, por un arquitecto urbanista colombiano, que se llama el programa La Ciudad de los 15 Minutos. De pronto Carlos la conoce mejor, pero es interesante pensar en una ciudad de los 15 minutos que remonta a las viejas ideas que se tuvo en Bogotá en los años 70 un gran pensador canadiense que tuvo Colombia, de hablar de las ciudades dentro de la ciudad. Eso ha sido, digamos, un sueño de los urbanistas desde hace mucho tiempo, es que la ciudad tenga centros de desarrollo, centros de empleo, centros de servicios relativamente autoconcentrados. El problema es que hay que pensar también en la equidad que surge de estos centros aislados. Yo creo que lo que tiene de rico la ciudad es que es un punto de encuentro de clases sociales con distintos enfoques de la cultura, con distintos conocimientos, con encuentros. Y lo que está ocurriendo con la pandemia, lo que está ocurriendo con el teletrabajo de que hablaba Gregorio, es muy preocupante para mí, una persona que ha trabajado como profesional durante muchos años, que ha sido director de un departamento, donde la cohesión social se da a través del contacto espontáneo en la oficina, en la cafetería, salir a almorzar, ir caminando a clases y habla con una persona. Eso se ha perdido y eso es muy grave, yo creo, para las ciudades, es muy grave para la productividad, va a ser muy grave en el largo plazo para las empresas. Ahí está el gerente de Netflix o fundador de Netflix, está diciendo que eso es terrible para Netflix. El director de Twitter está diciendo, los empleados pueden trabajar en su casa todo lo que quieran. Hay mucha ambigüedad, pero lo que sí es clarísimo es que las pruebas, los estudios que se han hecho sobre esto prepandemia, muy pocos, en China y en Estados Unidos, muestran que la productividad termina en el largo plazo, mediano y largo plazo, bajando considerablemente, y la cohesión, digamos, de las empresas baja considerablemente. O sea que no hay que pensar solamente en la inversión, digamos, como vía ciclorrutas, aisladamente de lo que eso quiere decir para la economía y para el progreso, digamos, de la sociedad, para bajar las desigualdades, para hacer unas ciudades más vivibles, más sostenibles. O sea que me preocupa un poco aislar ese fenómeno y esas inversiones de todo ese panorama más grande. Y por eso mi presentación apuntaba era a ver una imagen más amplia, en parte porque yo no soy experto en bicicletas, fuera de ser usuario y haber trabajado con personas como Verónica y otros colegas que sí trabajan en bicicletas, sino ver el panorama más grande. Pero Carlos sí conoce mucho ese tema desde hace muchos años. Carlos. Gracias. Pues no, yo creo que Julio dijo muchas cosas muy útiles. Y yo quería complementar como con algunos de los otros hallazgos que son muy específicos y se refieren directamente
al beneficio que genera el hecho de hacer más disponible el espacio de comercio para quienes van caminando y a pie. Entonces, hace muchos años en Australia hicieron una tesis doctoral solamente mirando qué tanto se vendía más o menos cuando se cerraba una calle específica. Y de hecho al final de mi presentación yo tenía una tabla como resumiendo algunas de esas cosas. Pero lo que encontraron era que quienes llegan en bicicleta, las personas que van en bicicleta o a pie compran cosas de menor valor, pero con mayor frecuencia, y al final lo que termina mostrando es que la gente compra más. O sea, la disponibilidad de los espacios más fáciles para quienes van en bicicleta o a pie hace que sea más posible que haya más ventas, porque cuando la gente va en carro, pues tienen que, pues primero no ven la vitrina bien, en detalle, y entonces también tienen que ir a estacionar, y así estacionen al lado, pues igual no es tan probable que entren a la tienda. Entonces, hay unas cosas mucho más específicas de... Sí, de hecho la siguiente, gracias Julio, la siguiente tiene como una tablita con algunos de los estudios que miran como, bueno, ¿qué pasó cuando se cambió la disposición de la calle? Y pues esta lista es de un documento muy viejo, del 2005, pero ahorita en particular Carlton Reid, que es un periodista del Reino Unido, ha estado publicando algunas cosas en su columna de Forbes, como diciendo, miren lo que está generando esto nuevamente, como que volvió a haber como que resurgió ese interés de la bicicleta y ese interés por entender el rol de la bicicleta en otros sectores, y en el comercio como que volvió a empezar a verse como esos efectos directos en la mejora de las condiciones económicas. Pero sí, es un tema súper grande, pero dejo ahí como para también dejar a ver si hay alguna otra pregunta que para los demás. Sí, sí, muchas gracias Julio y Carlos. También tenemos una pregunta pues directamente para Gregorio. Gregorio, quisiera preguntar, ¿existe algún reporte de retorno de la inversión para empresas vinculadas pues, a la estrategia que ustedes hayan cuantificado? Y en adición, ¿cómo se puede añadir pues, una nueva ciudad a la red de ciudades sostenibles de Ciclo Green? Sí. Justo de hecho estaba respondiendo por chat, pero ya creo que lo puedo hacer por aquí más rápidamente. En cuanto a la primera pregunta, que es sobre reportes sobre el retorno de inversión para las empresas vinculadas a la estrategia, que bueno, identifico como empresas que fomentan la bicicleta, se me viene el primero a la cabeza, un reporte de Grassroots que había mencionado yo antes mismo en el chat, que si no recuerdo mal hablaba de una reducción de los costes derivados del absentismo de un 25% y de un aumento de productividad del 15% en aquellos empleados en los que se fomentaba un desplazamiento activo al trabajo en bicicleta y caminando. Ese es un reporte que está fácilmente accesible en Internet, y luego hay muchos otros que dan cifras sobre los beneficios económicos que reporta tanto a nivel ciudad como empresa el fomento de la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo. Estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, lo que ha comentado Julio, que de hecho la visión debe ser más global y a su vez incluir otro medio de transporte, porque de nada sirve centrarse solo en la bicicleta si no tenemos en cuenta cómo está configurada tanto la ciudad como, bueno, la idiosincrasia incluso de cada enclave, para poder conseguir realmente pues, el mejor uso de la bicicleta, pero también el mejor uso de otro medio de transporte sostenible. Y bueno, la segunda pregunta de cómo se puede unir a una ciudad Ciclo Green, he dejado mi mail de contacto, bueno, el de la empresa, info@ciclogreen.com. Cualquier ciudad interesada puede escribir ahí y la atenderemos personalmente. Lo que hacemos es básicamente lanzar programas, bien a nivel ciudad, como hacemos en pues, ciudades como Barcelona y muchos otros ayuntamientos nacionales, también ahora en Alemania y en Hungría, y también hemos trabajado a nivel pues Neuquén, se me viene a la cabeza ahora mismo en Argentina, y también a nivel empresa, pues empresas como Decathlon a nivel nacional, pero también tenemos empresas pues también en Argentina, también en Alemania ahora. Al final se trata de adaptar nuestros programas a la dimensión, escala que se nos solicite. Y ahí jugamos mucho con la comunicación para implicar a los ciudadanos en ese cambio de hábito, y con el ayuntamiento para aportarles datos que tengan un impacto en
el diseño de infraestructura. Listo, muchas gracias, Gregorio. Pues ahí quedamos también con el contacto. Creo que es súper útil ahora mismo este tipo de iniciativas y que podamos también pues generar un acercamiento en el caso de que algunos pues lo consideren necesario. Y ya para terminar, pues cerramos con una pregunta que creo que puede ser para Julio o para Verónica, que pues está dada. Permítanme a ver si puedo compartir pantalla aquí. Sí, se está, que viene más dada por cómo podríamos hacer para pasar de la etapa 1 a la etapa 3 sin pasar por la etapa 2. Porque bueno, creo que es una de los desafíos y de los retos que de pronto pueden tener las ciudades a medida que van pues creciendo y pues la tenencia de carro también aumenta. Sí, la pregunta la hizo Yalmar. Gracias, Yalmar, por una pregunta extremadamente difícil de responder. Esa es la aspiración, Yalmar. Tenemos que tener aspiraciones como profesionales y como personas que trabajan en las políticas urbanas. Mira, la verdad es que ese salto se puede dar con mucha voluntad política, con recursos y sobre todo desde mi punto de vista con inversión en transporte público masivo. Y como decía yo antes, desafortunadamente con la pandemia se ha puesto en evidencia algunos de los riesgos que tiene el transporte masivo, pero yo creo que eso es temporal. Yo no creo que la pandemia siga una vez que llegue la vacuna y haya un poco de inmunidad de rebaño o por algunos otros medios. Entonces no podemos pensar en que la pandemia va a ser el futuro de la ciudad, pero sí tenemos que pensar, de hecho, que puede ocurrir otra pandemia o por lo menos otras epidemias. De hecho, yo asesoro, tengo comunicación con el Banco Mundial, tenemos una pequeña consultoría y ya sé que algunas entidades que financian están empezando a incluir posibles epidemias como unas características de los pliegos de licitación de proyectos de transporte. Porque la verdad es que en América Latina se pensaba en deslizamientos, se pensaba en inundaciones, se pensaba en terremotos, pero nunca nadie ha pensado en que las epidemias puedan llegar a tal naturaleza que afectaran la economía local o la economía regional en la forma que lo ha hecho. Entonces, hay que pensar una variedad más, pero no volverse obsesivos con esto. Yo creo que las ciudades van a seguir siendo resilientes y van a mostrar sus cualidades a lo largo del plazo. Entonces, vuelvo a la pregunta de la etapa 1 a la 3. Creo que un énfasis en el transporte público, un énfasis en crear esos núcleos de ciudades de la ciudad que mencionaba yo antes, y que posiblemente la aspiración de la ciudad a los 15 minutos sea un buen modelo, pero no hay duda de que las ciudades en América Latina son ciudades muy segregadas, donde los pobres viven muy lejos de los centros de trabajo. Esas dos gráficas que mostré para Bogotá y Barranquilla lo muestran. Hay esa concentración de empleos están a distancias muy accesibles, inclusive a distancia en automóvil o en bicicleta o a pie, muy accesibles para las personas educadas de alto nivel de educación, pero muy lejos para los pobres, las personas de bajo nivel de educación, para andar inclusive en bicicleta. Entonces tienen ellos que usar transporte público. Entonces, a menos de que logremos descentralizar en los trabajos, que es muy difícil y muy costoso y probablemente atente contra la productividad en el mediano plazo, nos toca aceptar que las ciudades tienen una concentración importante de empleos, tratar con poner a conversar a los planificadores urbanos con los planificadores del transporte que no se han hablado, realmente parece mentira, pero no se han hablado suficientemente, y hablar también con los epidemiólogos y la gente de salud pública para ver, bueno, estas profesiones, diseñadores urbanos, arquitectos, etcétera, estas profesiones, cómo podemos trabajar conjuntamente y multidisciplinar o interdisciplinariamente para buscar que la evolución de las ciudades, que ya están muy avanzadas en América Latina, y por eso, entre otras cosas, por el alto grado de urbanización de América Latina, es que nos dio tan duro
la pandemia más que en otras regiones, porque las otras regiones como el África no están urbanizadas, no hay tanta movilidad y tenemos unos gobiernos relativamente débiles y pobres comparados con Europa y Estados Unidos. Pero estamos urbanizados. Hay que aceptar eso, es irreversible. Las ciudades hay que sacarles el máximo jugo, hay que hacerlas más vivibles, hay que hacerlas más sostenibles, hacerlas más equitables. Entonces, y una forma de hacerlo es invertir en esos bienes de consumo colectivo como el transporte público masivo, seguro, barato, accesible y trabajar con estas otras disciplinas, como digo yo, de los planificadores urbanos, para tratar de descentralizar un poco los empleos para que la gente no tenga que desplazarse tanto. Si se tiene que desplazar, que lo haga usando modos de transporte más sostenibles y que al mismo tiempo combatan epidemias como las verdaderas epidemias del presente y tal vez igualmente graves, que son la obesidad, la diabetes y cosas que provienen de mala alimentación, comida chatarra, y también provienen de la inactividad física. Entonces, promover la actividad física es fundamental en todo eso. Entonces, de nuevo, no es una solución fácil, pero tiene que venir mancomunadamente con todas esas profesiones. Perdón por la complejidad de la respuesta, pero una pregunta compleja exige respuestas un poco complejas. Muchas gracias, Julio. Sí, no era una pregunta fácil y creo que es una pregunta para todas las ciudades, yo creo, cómo hacer esa transición. Bueno, y con esto, pues, estamos dando cierre a nuestro conversatorio. Muchas gracias a todos. Queremos agradecerles a Carlos, a Julio, a Verónica, a Gregorio, por darnos esta fructífera charla, y también a nuestros participantes por acompañarnos. De igual modo, los invito a las otras charlas del Foro Nacional de la Bicicleta que comienza desde hoy, y a una nueva charla que realizaremos de la Cámara de Comercio de Barranquilla y Pro Barranquilla el día de mañana a las 4:30, a las 4 de la tarde, donde analizaremos un poco también la integración de empresas con programas en movilidad sostenible. Entonces, pues, no siendo más, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a Julio, a la UCL, a Ciclo Green y a Carlos con Numo también. Creo que han sido unos panelistas de lujo, a pesar de todos los inconvenientes de pronto técnicos que tuvimos. Muchas gracias. 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 Bueno, Pena que no pudimos responder a las otras preguntas y siempre nunca alcanza el tiempo para estos conversatorios, pero bueno, por lo menos se dio. Gracias a Oscar y colegas por la invitación, y gracias a Carlos, Verónica, Gregorio por una conversación muy agradable. Espero que se repita. sí, Igualmente. Muchísimas gracias. Va Chao. a estar disponible la grabación en la página de la Cámara de Comercio, y pues les enviaremos, y también van a estar disponibles pues sus presentaciones. Muchas gracias. Genial. Esperamos que nos puedan compartir en otra ocasión. Fue Bueno, muy placentero. Fantástico. Chao. Muchas gracias, Oscar, Julio, Chao, Verónica, que estés muy bien. gracias. Gregorio, Carlos, un abrazo y